Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, amadas familias, matrimonios en Costa Rica? Les doy una cordial bienvenida en este taller número 9. Es un taller muy importante porque vamos a hablar de cómo renovar, cómo recuperar, cómo sanar cuando nos hemos lastimado, cuando declaramos, ¿y si ya no amo a mi esposa? ¿Y si ya no lo amo? ¿Puede haber un cambio? Dios puede hacer algo cuando ya se perdió el amor o, o bien simplemente vamos a vivir con indiferencia, los dos nos vamos a tratar como amigos, como vecinos, vecinos de habitaciones, porque ya entre nosotros ya no existe ninguna relación. Bueno, yo quiero comentarles que hoy el Señor nos da un mensaje de esperanza. Y qué bueno que estamos aquí, porque Dios tiene un propósito para la sanidad de nuestros matrimonios. Gracias por ser parte de este proyecto en esta escuela para matrimonios. Recuerde que hoy llevamos a cabo el taller número 9. Nos estamos acercando a la recta final de esta etapa en la escuela para matrimonios. Gracias, Pastor Pedro. Gracias, Pastor Pepe, a los líderes de la congregación, asimismo a don Henry, que ha estado coordinando esta escuela, con doña Lucila, revisando tareas, respondiendo preguntas y también animándolos, alentándolos a trabajar con su relación matrimonial. Qué bueno que estamos aquí. Por eso permitan que hoy la palabra de nuestro Dios nos dé respuestas, porque eso es lo que yo traigo, respuestas de la Biblia. Es la perspectiva. Yo no voy a responder esta pregunta de acuerdo a estadísticas y criterios, lo que otros piensan, de acuerdo a la opinión de los demás. No, es importante lo que otros han opinado, sin duda. Sin embargo, cuando el amor se ha extraviado, la única forma de encontrarlo de nuevo es en el amor de Dios, en el corazón de Dios. Vamos a orar. Por favor, tomen la mano de su esposo o de su esposa porque vamos a dirigir una oración. Padre Celestial, gracias te doy porque en esta hora me permites y me das el privilegio de dirigir este taller a los matrimonios. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia al Centro Pentecostés, porque tú has derramado bendición y tú estás renovando matrimonios para que sus hijos también sean renovados por ti. Padre, yo te ruego por todos los matrimonios de la iglesia, aun aquellos que no forman parte de esta escuela, pero que en un futuro van a ser parte de este proyecto. Te ruego que los que han acudido a una o más talleres sean ejemplo, que demuestren lo que están aprendiendo, porque hoy debemos mostrarle a nuestros hijos, a los recién casados, a los que se van a casar, que el matrimonio debe estar fundamentado sobre Jesucristo. Padre, dame el entendimiento para compartir el taller este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias a Dios por su palabra y también porque ustedes están aquí acompañándonos y yo también los estoy acompañando. Qué privilegio, ¿verdad? Y si ya no amo a mi cónyuge, ¿ustedes qué responden? ¿O alguna vez han vivido esa sensación que ya no aman a su esposa, que dejaron de amarlo por algo que sucedió? Hoy, en el nombre del Señor, va a ser un día de sanidad. Este es un taller para sanar con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a guiar a sanar. Por eso vamos a entrar en esta dimensión del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Pues vamos entonces a nuestro tema de hoy que estoy compartiendo. Gracias a Dios. Y si ya no amo a mi cónyuge, entonces aquí vendrá algo vital. Permítame un momento. Aquí está. El efecto terapéutico. El efecto terapéutico del amor. Estos dos versículos son clave porque en ellos el Señor nos enseña su voluntad. Dice el primer texto hebreo, Proverbios 10:12,
El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y luego el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, así nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Noten en este pasaje algo muy importante. El amor tiene un efecto de sanidad, porque dice el primer texto: cubre el odio. Cuando ha habido odio, cuando ha habido discusiones y divisiones, ¿cuál es el antídoto de Dios? El amor. También cuando ha habido pecado, y ese pecado nos dividió, nos lastimó, nos desunió, ¿cuál es el antídoto? El amor de Dios. Por ello es importante hoy, y quiero recalcar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13, porque esta es una señal de los últimos tiempos, la pérdida del amor. El Señor Jesucristo dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es muy importante esta declaración del Señor Jesucristo porque habla de las señales de los últimos tiempos. Habría guerras, pestes, también habría herejías o habrá falsos profetas, pero un aspecto que el Señor mencionó se dirige a nuestro matrimonio, a la relación familiar, a la relación en la iglesia, cuando declaró: se multiplicará la maldad. Y miren, esta maldad se va a multiplicar tanto que va a permear los círculos más sagrados como son la familia y el matrimonio, de tal manera que el amor de muchos se enfriará porque permitieron que la maldad entrara, o también porque no permitieron que el amor cubriera esos pecados. Es la relación con los textos anteriores. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué sucede cuando el amor de muchos se enfría? No hubo ese amor que cubre las faltas. Y el Señor Jesucristo dijo: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta es una indicación. Por eso en esta escuela para matrimonios perseveramos. Y esta es la clave para un matrimonio que quiere llegar a escalar o ascender y llegar a 30, 40, 50 años de casados o más años. El amor es la clave. Pero ese amor que es el amor de Dios, que persevera hasta el fin. El Señor Jesucristo habló de cómo se enfría el amor en muchos. Yo no quisiera que usted fuera parte de esos muchos, sino que, y si han vivido en su matrimonio alguna situación crítica, pues que entonces veamos que debemos estar en máxima alerta. Cuando el enemigo es astuto, nosotros debemos saber esto. El apóstol Pedro también escribió en el capítulo 5, versículos 8 y 9, sed sobrios y velad. Y sed sobrios quiere decir estar en máxima alerta, atentos, como cuando se escucha el sonido de una alarma o de una sirena cuando hay un incendio, o aquellas fábricas que manejan combustible o residuos o elementos de alta toxicidad. Tienen colores en los cables, inclusive tienen diferentes sonidos, pero hay uno que se escucha muy intenso, que es la máxima alerta. Esa es la expresión de ser sobrios. Y velad es la actitud de vigilancia. Y dice: porque vuestro adversario el diablo lo compara con un león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la visión que el Señor le dio al apóstol Pedro, los matrimonios de todo el mundo tienen el mismo enemigo, que es el diablo. Pero también tenemos la misma obligación de mostrar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esta confianza en Dios es clave, porque el enemigo fue comparado con un león rugiente. Hace unas 2 o 3 semanas, Dios me permitió viajar a Tanzania, en África. Algunos de ustedes se enteraron de este viaje tan largo para visitar a los misioneros López que tenemos en ese país. Los misioneros me llevaron por uno de los parques nacionales más importantes, el de Mikumi, para conocer la vida salvaje. No hubo muchos animales,
porque ellos nos dijeron que los animales para poder salir o para que estén a la vista, pues deben ser muy temprano, porque los animales a mediodía, por el sol, están en la sombra. Pero pude ver un león, estaba a unos metros de nosotros. Allí estaba el león y el guía nos comentó, no se preocupen, solamente no hay que bajar. Pero este león está tan cómodo porque no tiene hambre. Un león, bueno, el león no es el que caza, la que caza es la hembra. Cuando la leona va a cazar es porque tiene hambre. Así que encontrar a una leona hambrienta te va a despedazar. Cuando el apóstol Pedro dijo, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, él lo comparó con un león hambriento que va a despedazar. Que Dios nos guarde. Por eso debemos estar en máxima alerta. ¿Cómo saber que estamos vulnerables? Estoy presentándoles hoy 8 condiciones de máximo peligro para que nos demos cuenta los varones. Y enseguida lo voy a mencionar, mencionaré a las mujeres. ¿Cuáles son sus condiciones donde tienen alta vulnerabilidad para una caída? Debemos estar atentos. Así que los varones primero, escriban allí en su cuaderno, en el número 1, cuando tu relación con Dios está apagada. Has dejado de orar, de leer la Biblia, has dejado de asistir a la iglesia, o lo haces pero con un corazón frío. Esta pandemia afectó tanto que algunas personas se enfriaron espiritualmente, se desconectaron de ese ritmo de acercarse a Dios, de leer la Biblia, de tener un devocional diario, de orar juntos como matrimonio. Si tu relación está apagada, estás en una condición vulnerable. Recuerda, el diablo es astuto como un león que anda buscando a quien tenga una relación apagada. También un segundo aspecto, la indiferencia, con poca comunicación y confianza en el matrimonio. Ese trato de indiferencia te coloca a ti como varón en una posición vulnerable. No te conviene que tu esposa te trate con indiferencia. Es importante que ella te respete, te ame, te elogie, reconozca tus virtudes, porque cuando hay indiferencia, te sientes como esposo, te sientes como un cero a la izquierda. Te sientes sin fuerzas, sin ánimo, porque te hace falta el ánimo de tu esposa. Eres vulnerable cuando tratas con indiferencia a tu esposa o ella te trata. Algo más, cuando sientes que tus esfuerzos son vanos, cuando estás deprimido, te sientes defraudado por alguno de tus hijos o el ministerio en la iglesia no le encuentras gozo y piensas, tanto que me he esforzado en trabajar, en luchar por mi familia, ¿de qué ha servido? Cuando llegas a una conclusión como sintiéndote defraudado, cuidado porque estás en una posición vulnerable para un ataque diabólico. También cuando tienes y buscas relaciones virtuales. Estoy hablando cuando se busca al sexo opuesto. Esto es peligroso. Nuestro mundo hoy día es de búsqueda de relaciones virtuales. Ten mucho cuidado. Maneja con sabiduría tu dispositivo móvil. Yo recomiendo a los matrimonios de nuestra iglesia que, a menos que se trate de situaciones laborales, no deberíamos tener contacto con alguien del sexo opuesto, pero un contacto tan frecuente, y mucho menos utilizar un lenguaje de te extraño, ya quiero verte, me haces falta, no sabes cuánto gusto me da verte aquí en la red. Cuidado con esas expresiones, porque esa relación virtual va a desconectarte de tu esposa y te va a conectar a algo virtual aunque la otra persona esté tan lejos de ti. Pero tus pensamientos y tu corazón se pueden conectar a algo prohibido y ahí va a estar el león rugiente. Otra condición es cuando regresas con una amistad del pasado. Sí, la exnovia o la exesposa, para los que estuvieron casados, es peligroso cuando comienzas, cuando buscas, cuando extrañas a esa persona
e inicias una amistad. Deberías cortar. Deberíamos nosotros poner distancia. Y esto es un consejo que doy no solo a los matrimonios de nuestra iglesia, también a nuestros hijos. Porque en el pasado tuvimos amigas, una novia, un novio, o en el caso de los hombres, amigas o alguna novia. Debe ser muy cuidadoso en cerrar puertas, no abrirlas. Porque es tan común que hoy día esos grupos en WhatsApp de los reencuentros de los muchachos cuando estaban en la secundaria, en la preparatoria y otra vez un reencuentro para verse, ten mucho cuidado con ello. No creas que hoy estoy hablando aquí como alguien muy conservador y que me veas como alguien que dice, ay, el pastor es muy tradicional. No, soy cuidadoso y soy vigilante, porque el enemigo es astuto para causar daño con nuestros sentimientos, especialmente cuando uno no está satisfecho con su matrimonio. Ten mucho cuidado con eso. Otra de las condiciones, y estas condiciones son buenas. Las que mencioné, las primeras 5, pues son negativas, pero mira esta que es buena. Cuando tienes un ministerio fructífero en la iglesia, me dices, oiga, Pastor Constantino, pero también cuando tenemos un ministerio fructífero en la iglesia, también somos vulnerables, cuando todo debería estar bien. Sí. ¿Por qué? Cuando tenemos un ministerio fructífero como maestro de escuela dominical, como pastor, como líder, como consejero de jóvenes, cuando todo va muy bien, descuidamos nuestro devocional diario. Descuidamos nuestra actitud de confesión de pecados, porque pensamos todo está muy bien. Por eso esta condición es también peligrosa para que no descuides cuando estés en un ministerio fructífero. Cuando estás agotado en tu trabajo. Y esto del agotamiento pues es normal. Tú puedes decir, pastor, esto es natural. El agotamiento pues así llego yo de trabajar. Bueno, este agotamiento, quiero decirte que en alguna ocasión conversé con un grupo de varones, fui a dar una conferencia y pregunté, ¿en qué momento ustedes son tentados por Satanás para conectarse a Internet y buscar algo para divertirse, para distraerse? No necesariamente algo como pornografía, sino buscar algo en Internet. Y la mayoría dijo, cuando estoy cansado, cuando estoy agotado, quiero distraerme en algo. Y entonces este es un factor que te vuelve vulnerable cuando estás agotado. Deberías descansar, deberías comer bien, dormir bien y no ir inmediatamente a tus redes sociales, porque ahí está un peligro. Y también otra de las condiciones para los varones cuando estás viviendo un éxito o un fracaso. ¿Sí? Esas son condiciones contrastantes, porque si vives un éxito, también soltamos las campanas al vuelo, dejamos de orar, dejamos de depender del Señor. Eso es verdad. Cuando el dinero está llegando de forma continua, dejamos de entender que Dios es el proveedor. Pero también cuando hay un fracaso, te descuidas, estás desilusionado, probablemente hasta estás enojado con Dios. Son factores que te vuelven vulnerable. Recuerda, debes ser muy cuidadoso y considerar si estás en alguno de estos aspectos. Por eso la pregunta clave ahí en su cuaderno, ¿te identificas con alguna de estas áreas? ¿Está pasando algo contigo en alguna de estas áreas? Varones, varones, seamos honestos y aceptemos si estamos viviendo algo que nos está causando daño. Porque hay que salir de aquí. Que estés viviendo uno de estos 8 factores no te coloca como la peor persona. No, solo que estás en una condición, necesitas ayuda. Primero la de tu esposa, luego la de tu iglesia. Y no dudes en pedir oración. Hermanos, oren por mí, para que Dios me fortalezca. No deberías dudar en pedir ayuda. Pero ahora con las mujeres, ellas también son vulnerables. Y voy a mencionar también 8 aspectos. Ahí ustedes lo pueden escribir. Número 1, cuando estás sola o te sientes sola. Estás sola porque tu esposo trabaja muchas horas o se ha ausentado por semanas o bien está en casa, pero te sientes sola. Aunque él está contigo, te sientes sola. Estás viviendo probablemente tu menopausia
donde hay diferentes emociones, te sientes inquieta, sientes como que tu vida ya se fue y no la aprovechaste, sientes que tus hijos pues ya se fueron, o también, o también que estés enferma y que hay una enfermedad difícil en ti o algún problema. Estar sola o sentirte sola sí te vuelve vulnerable para desarrollar amargura, resentimiento. Debes ser cuidadosa. La otra condición es por poca o nula atención de tu esposo. Esto también te coloca en una posición delicada porque los esposos hoy día estamos tan ocupados. Y lo digo porque con frecuencia mi esposa también a mí me dice, me puedes abrazar, me puedes dar un beso. Y eso es bueno que una esposa lo pida. Yo le enseñé a mi esposa hace muchos años, algo que necesites, pídelo. No porque tú tengas que hacer siempre, lo debes hacer siempre así, pero es correcto que si tú tienes una necesidad me la pidas. Dame un abrazo, dedícame más tiempo, me siento olvidada por ti. Dímelo, mi amor, dímelo. Porque yo quiero poner atención y yo no quiero yo pensar todo está muy bien. Estoy atendiendo a mi esposa muy bien. Bueno, desde mis pensamientos, a lo mejor yo creo que la estoy atendiendo, pero es importante que ella diga, ¿te está atendiendo tu esposo? ¿Te pone atención? ¿Te escucha? ¿Hablan continuamente? ¿Sientes que tu esposo te desea? ¿Te busca? ¿Te abraza? Si estás viviendo escasez de amor de tu esposo, también estás vulnerable, estimada dama. El Señor quiere resolver eso. El Señor te va a ayudar a sanar esa parte, pero no debes resignarte. Pues las cosas ya son así, ya ni modo, ya me aguanto. No. Otra condición vulnerable son cuando tienes presiones, cuando estás presionada en tu trabajo o en la casa o en la iglesia, cuando hay actitudes negativas contra ti. O también cuando las personas son ingratas. Esto continuamente lo vas a vivir o lo has vivido. ¿Cuántas veces haces cosas importantes por alguien, pero no te corresponden con una palabra de agradecimiento? También que eso esté sucediendo en tu vida, quiero decirte que te vuelve vulnerable. La otra condición, cuando también estás presionada por atender a un hijo enfermo o un esposo iracundo. En esta pandemia, muchos de nosotros los esposos nos desesperamos más, estamos más inquietos. Ten mucho cuidado. Esposa, si tienes un hijo enfermo en casa, al que has atendido por mucho tiempo, estas presiones sí desgastan y te colocan en una posición vulnerable. ¿Qué debes hacer? Buscar el amor de tu esposo. En segundo lugar, porque primero tienes que buscar el amor de Dios, tu relación con Él, porque el Señor puede sanar las heridas que hay en tu corazón. Por eso considera esta cuarta posición. Número 5, por escasez económica o problemas de salud. Ahora, que en tu caso tú seas la enferma. O los problemas económicos, alguna deuda que no han podido pagar lo más elemental. Y esto te inquieta tanto que no tienes el gusto, el gozo. Perdiste el gozo de estar casada. Perdiste el ánimo por tu matrimonio, porque un problema de salud te desgastó. Aquí necesitamos esposos comprensivos. Tu esposa está enferma, compréndela. Probablemente no está contigo en la cama, sus relaciones sexuales no son frecuentes. Compréndela. Dile al Señor que te dé paz, que te dé contentamiento para que ella sane. Y esposa, dile al Señor que te sane también. Es importante este aspecto porque los esposos debemos ser comprensivos cuando nuestra esposa pasa por una cirugía o también su metabolismo es diferente al de otras damas. Debemos ser atentos, comprensivos. La comunicación es importante. Esposa, tienes que decirle a tu esposo lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo y cómo quieres que te comprenda. Debes decirle cómo quieres que te comprenda. Es importante este aspecto. Número 6, por el cansancio del trabajo, de la casa o por un segundo trabajo.
Las damas de nuestro tiempo tienen 2 trabajos y hasta 3 en algunos casos. Esto cansa. Si solamente trabajas en casa, esto cansa. Algunos esposos pueden preguntar, ¿pero qué hiciste? Todo el día en la casa y ¿qué hiciste? Pues el trabajo de la casa cansa mucho, más cuando tienes niños, o adolescentes, o jóvenes. Pero si también tienes un trabajo secular, tu agotamiento es mayor. Todo esto también te coloca vulnerable por el cansancio. Y el número 7, esta condición, por reencuentro con alguna amistad del pasado o una compañía virtual. También sucede con algunas damas que se enganchan con alguien en las redes virtuales y esa persona les endulza el oído con frases bonitas, haciéndolas sentir bien, haciéndolas sentir útiles y les hablan bonito. Es peligroso que encuentres o que busques a alguien que te está ofreciendo o dando ese cariño para tu autoestima. Esta es una condición vulnerable y deberías cerrar puertas. No deberías permitir que un intruso esté tocando tu corazón, porque ni siquiera te ama. No, no te ama. El verdadero amor va a venir de Dios por medio de tu esposo, de alguien que es un amigo, un intruso, o aún, quiero decirte, aún alguien de la iglesia. Quiero decirte que no se puede comparar el cariño de alguien de la iglesia con el amor que Dios quiere darte a través de tu esposo. Esto lo tienen que platicar como matrimonio. Y los esposos debemos saber esto. Los hijos aman a mamá, pero no es suficiente. No es lo mismo el amor de un hijo que el amor de un esposo. Y las esposas no deberían conformarse con el amor de sus hijos. Es importante que tengan el amor de su esposo. Es un amor diferente. Y qué bueno que tu hijo te ama, pero también debes amar a tu esposo, porque hay mamás que hoy día aman tanto a sus hijos, se desviven por ellos, les preparan su ropa, los atienden y aún son ya casados y los siguen atendiendo. Y al esposo no lo atienden. Al esposo lo dejan ahí abandonado. No, debes tratar en primer lugar bien a tu esposo. Sí, pero hay resentimientos, pero es que en el pasado me hizo cosas y yo no lo perdono. Este es un asunto donde entonces el amor tuyo ya vivió una crisis y este amor tiene que sanar. Porque, ¿cómo van a vivir los próximos años? ¿Cómo va a ser su relación? ¿Cómo pretenden estar juntos los próximos años que Dios les conceda si su relación no es de respeto, no es de amor, no es de confianza? Va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Por eso, mujer, quiero que sepas que eres vulnerable también cuando tienes baja autoestima o por las heridas que no sanaron. Sí, esas heridas del pasado, heridas que allí están abiertas por un adulterio, por mentiras, por traiciones. Hay tantas cosas que lastiman el corazón de una mujer y también por tus propios errores. Todo esto te coloca en una posición vulnerable. Te pregunto, ¿te identificas con alguno de estos aspectos? Porque todo esto, tanto lo que mencioné para el varón como ahora para la mujer, ¿qué hacen? ¿Qué sucede con todo esto? El amor se va perdiendo. El amor se va acabando. Hay un cantante muy famoso en mi país, se llamaba José José porque ya no vive, y él cantaba El amor se acaba. Pues quiero decirte que él estaba hablando de la emoción humana, del sentimiento humano, y sí, la emoción humana se acaba, el sentimiento humano se acaba. Pero hoy aquí estamos hablando no de ese amor como emoción o sentimiento. Estamos hablando del amor de Dios. Sí, porque el amor de Dios crece, se reproduce y va ampliándose. El amor de Dios se va perfeccionando. Esto es bien importante y quiero que lo escuches y lo aceptes como una promesa de Dios. El amor del Señor va creciendo. Si el de ustedes ya cayó en un bache, ya decreció, quiero que sepan que la manera como el amor en su matrimonio otra vez va a tener una renovación, Dios lo tiene que producir a través de el arrepentimiento, la humillación, pedirse perdón mutuamente y hacer un pacto o una alianza de luchar juntos.
De eso quiero hablar. Porque dice el Salmo 11:3. Miren este salmo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿A qué se refiere? ¿Con qué fundamentos? Se refiere con la base, con los principios bíblicos de obediencia, de fidelidad, de lealtad, de pureza, de relación con Dios. Todos esos son los fundamentos de un matrimonio. Pero la pregunta es, si fueren destruidos. Sí, porque nosotros los destruimos por nuestra desobediencia, por nuestra terquedad, los destruimos. No se queda aquí nada más, ya se destruyó. La pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Se dan cuenta? La pregunta no fue ¿qué ha de hacer el injusto? Porque el injusto no va a hacer nada. El injusto se va a quedar con las manos vacías. Aquí la respuesta viene del justo. Y el justo es aquella persona que aunque se equivocó, cometió un error y fue injusto, pero busca a su abogado, que es Cristo Jesús. La segunda carta del apóstol Juan dice, si alguno de nosotros hubiere pecado, tenemos abogado, que es Jesucristo. Todos pecamos, pero es importante que seamos justos. Y ser justo es más que tener un carácter, más que tener una actitud equilibrada para tratar un asunto. No, aquí no se trata como de una balanza. Aquí ser justo es tener la sangre de Jesucristo que limpia mi corazón. Que el Señor me da una cobertura espiritual día a día. Que estoy experimentando el perdón de mis pecados. Y si no has nacido de nuevo, si no has recibido a Jesucristo, comienza por allí para que seas justo. ¿Qué ha de hacer el justo? El justo debe tomar decisiones sabias, como lo vamos a ver ahora. Primera decisión sabia. ¿Qué debo hacer si ya no amo a mi cónyuge? Pero mi matrimonio debe tener una renovación. Número 1, remuevo al viejo hombre o a la vieja mujer. En tu caso, mujeres. Remuevo al viejo hombre. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 22 y luego Colosenses 3:9. Así que permitan, vamos a buscar estos dos textos. Ustedes allí en casa también hagan lo mismo. Tomen su Biblia y busquemos Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Están preparados? Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A qué se refiere con viejo hombre? De acuerdo a este texto, el viejo hombre tiene deseos malignos, engañosos, porque es el fruto de la carne. ¿Qué quiere decir despojarnos? Es como quitarnos la ropa vieja, sucia, maloliente, desagradable, darnos un baño. Esta es una acción de cambiar nuestra apariencia, ¿sí? Pero va más allá de cambiar la apariencia, porque dice despojarnos del viejo hombre. Si solo se tratara de quitarnos la ropa vieja, sería cambiar de imagen y de apariencia. Pero el Señor no está hablando de cosas aparentes, de cambios momentáneos. El Señor está hablando de un cambio de naturaleza. ¿Se dan cuenta? Remover el viejo hombre es un cambio de naturaleza. Y la naturaleza del corazón es engañosa, es perversa, como el profeta Jeremías lo dijo. Ahora veamos Colosenses, capítulo 3, versículo 9, es un texto paralelo al que leí. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Otra vez menciona al viejo hombre, pero que ya nos despojamos. ¿Es posible? Sí, es posible remover al viejo hombre. Porque ese viejo hombre es celoso, es indiferente, ya no ama, se volvió egoísta,
no saluda, no perdona, no es compasivo, se volvió duro, rebelde. Sí, ese es el viejo hombre. Y dice aquí la Escritura que lo removamos. ¿Cómo nos vamos a despojar del viejo hombre? Bueno, veamos esto. Muchos hombres han perdido la autoridad y respeto por causa de sus pecados sexuales, pecados ocultos o visibles también. Ellos son bueno, si estamos en alguna de estas categorías, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. El problema que enfrenta la iglesia cristiana, hoy en día es la inmoralidad y la permisividad. La inmoralidad, todos aquellos deleites o pecados sexuales que el mundo y la mayoría de las personas aprueba. Les parece que es lo conveniente, que es la moda. Y la permisividad, falta de enseñanza. En lugar de poner límites, toleramos el pecado de nuestros hijos. Como no pasamos tiempo con ellos, nos sentimos culpables de ser tan duros enseñando la Biblia. Queridos padres y queridas madres, el error más grande que podemos cometer es dejar que nuestros hijos sigan la corriente de este mundo porque nosotros no nos sentimos con autoridad de enseñar la Biblia. Dile al Señor que te devuelva esa autoridad, porque tus hijos necesitan padre y madre. Tus hijos no necesitan un amigo en ti. Amigos los van a tener. Tus hijos no necesitan un cómplice en ti. Tus hijos necesitan un padre. Y el padre, en su paternidad, es el padre que guía, que encausa a una nueva generación. Es el padre que perfila, que guía el camino. Se reproduce según su género porque él también está creciendo y se está perfeccionando en Cristo. Tus hijos necesitan una madre que no es fluctuante. A veces aconseja, sí hazlo, a veces aconseja, no lo hagas. Es una madre firme, con la palabra del Señor en la mano y en su corazón. Porque la sociedad de hoy día es inmoral y permisiva, y esto complica mucho la enseñanza en la iglesia, porque hoy los jóvenes contradicen. Hoy los jóvenes, en lugar de estar atentos y receptivos para sus pastores, contradicen las enseñanzas, porque el mundo está hablando de una libertad. Hay que respetar los derechos de los demás. Pero, ¿qué sucede cuando esos derechos de los demás se oponen a los derechos de Dios? A lo que dice la Biblia, a favor de la vida, del matrimonio entre un hombre y una mujer, a favor de una relación con Dios, no de una religiosidad. Hoy el ser humano está descompuesto por completo. Y muchos matrimonios que no tienen fundamentos en Cristo caen en esos errores. Por eso con facilidad son capaces de divorciarse, adulterar, buscar a otra persona, porque están cayendo en la trampa de un mundo inmoral y permisivo. Tenemos que remover el viejo hombre. Si alguno de nosotros está o ha caído en esa trampa y tiene alguna enseñanza o alguna teoría y vive bajo ese esquema, tienes que deshacerte de esas cosas, porque tu perfil es Cristo. No es la sociedad moderna o la antigua. Tu perfil es Cristo. Él es el que nos debe guiar y enseñar. Y remover el viejo hombre es una tarea que el Señor nos da. Porque si no, estamos jugando con fuego. En Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, Santiago nos enseña cómo el pecado engendra. Es como si se tratara de un embarazo, pero de un monstruo. Mira, la Biblia dice que después que engendra da a luz el pecado, pero es un proceso, es un romance con fuego. Estoy hablando aquí no del romance en el matrimonio, donde le dices a tu esposa, te amo, o le dices a tu esposo, me da gusto saludarte. Aquí estamos hablando cuando esas palabras se las diriges a otra persona. Allí estás jugando con fuego, porque la Biblia no le llama una amiga virtual. La Biblia llama concupiscencia o lascivia.
Lascivia es un deseo desordenado que pasa por nuestra mente. Concupiscencia es cuando ese deseo ya tiene piecitos y ese deseo que es lascivia se convirtió en un acto. Esa es concupiscencia. La concupiscencia son los actos, los hechos, las acciones. La lascivia son los pensamientos y los deseos. En la lascivia entra la pornografía porque contamina la mente. Hoy el mundo está ya abierto totalmente a la pornografía. Está en las redes sociales. La gente no tiene que esconderse. Hoy está a la vista. Es un peligro para nosotros los varones, también para las mujeres, mirar imágenes sexuales con tal de sentir atracción o sentir... No. ¿Cuánto necesitamos de santidad? Porque todos vivimos esa tentación. Pastores, líderes, somos tentados. El enemigo está buscando, como león rugiente, está buscando a quién devorar. Está buscando a los que son vulnerables, que han descuidado su relación con Dios. ¿Recuerdas los 10 puntos que mencioné? Cualquier otro desorden sexual, el enemigo va a estar buscando ocasión. Considera cómo está tu corazón y dile al Señor, sana mi mente. Señor, sana mi alma. Señor, sana mi espíritu. Los aliento, Pastor Pedro, para que con la iglesia lleven a cabo una campaña de pureza sexual, de sanidad interior. Escribí un libro que se llama 50 días renovando mi mente. El Señor me dio el privilegio de escribir este material con videos y lo he compartido con nuestra iglesia. Se me agotaron todos los libros, pero puedo comenzar a imprimir o les mando el archivo para que ustedes lo impriman allá e impriman la cantidad de libros necesarios. Bueno, esta es una idea solamente para comentarles de un recurso que el Señor me dio y que estamos utilizando. Cuidado, el romance con fuego, la pornografía o cualquier otro desorden. ¿Qué dice la Biblia? Que debo despojarme. Y esta es una acción de sacar, de quitar, de despojarme, de arrepentirme. Pero luego viene algo, revestirme del nuevo hombre. Colosenses capítulo 3. Este texto es precioso porque el apóstol Pablo escribió a la generación griega que eran displicentes o, déjenme decirlo, eran tan abiertos a la bisexualidad, a la homosexualidad y a otros desórdenes. La idolatría en el primer siglo estaba asociada con el adulterio, con la prostitución. Sí, allá en Corinto, en el templo de Corinto, tenían a 1000 sacerdotisas. Imaginen ustedes 1000 mujeres prostituyéndose en el templo. Y esta era como una ofrenda para sus dioses. La iglesia en Corinto fue atacada por el diablo para que tuviera entre los miembros promiscuidad. Pero el apóstol Pablo enseñó en la primera carta, capítulo 6, donde les dijo, y esto erais vosotros, hablando de homosexuales, ladrones, pero dijo, pero el Señor los ha santificado, justificado, glorificado. Y dijo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué precioso pasaje de la Biblia, Primera de Corintios 6 del 18 al 20. Esto es revestirnos del nuevo hombre. No puede haber un cambio en el ser humano si no viene de forma sobrenatural. Psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales tienen buenas intenciones. En los centros de rehabilitación para alcohólicos, para dragones anónimos, porque ahora también hay grupos así, para neuróticos, las intenciones de te escucho, la catarsis, habla todo lo que sientes, está muy bien, porque esa es una parte. Pero no puede haber un cambio en la profundidad del corazón a menos que venga de arriba, sobrenatural, del cielo. El Señor Jesucristo
Él vino a mostrarnos el camino para tener una restauración. Jesucristo es la clave, nuestra relación con Él. Colosenses capítulo 3, versículos 10 al 13, dicen esto, dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué importante esto, y déjenme reiterarlo, porque estamos hablando, esto es cristología. Esta es la doctrina de Cristo. Esto es la base fundamental, porque nosotros debemos ser cristocéntricos. Y Cristo es el todo en todos. ¿Qué quiere decir entonces conocimiento pleno? Se refiere a la relación creciente con el varón perfecto. Tú como varón, usted como dama, es la relación del varón con el Señor Jesucristo para crecer hasta su estatura. ¿Cuál es la estatura del Señor Jesucristo? Santidad. Y la misión de dar su vida. La estatura del Señor Jesucristo es la obra perfecta de regenerar, de sanar, de perdonar. Crecer hasta la estatura de Cristo no quiere decir que vamos a ser dioses. Quiere decir que Él completará en nosotros la santidad que necesitamos para nuestro matrimonio. Usted tiene que crecer. Debe permitir que Jesucristo lo vista, revestirnos. Es tomar la nueva enseñanza, los nuevos principios. Es la relación con Cristo lo que me va a nutrir para tener un matrimonio nuevo y saludable. No solo son intenciones, no solo es dar un anillo. Esa es una parte muy buena, es algo simbólico, pero es la relación con Cristo. Eso es lo más importante. Si usted quiere ser un hombre fiel o una mujer fiel, usted puede llevar un anillo en el dedo, pero eso no le va a conducir a ser fiel. Esa es una forma de espantar a algunas personas. Pero la fidelidad va a depender que Cristo lo revista de santidad. Este es un aspecto fundamental. Dios quiere formar en ti el nuevo hombre, o en usted, damas, la nueva mujer, a través del conocimiento pleno de su palabra. Primera de Juan capítulo 2, versículo 13 y 14, conocer al Señor y someternos a Él produce un cambio de vida. Esto es fundamental. Entonces, cuando leí el texto en Colosenses capítulo 3, ¿recuerdan que habla del perdón? ¿Recuerdan que hablaba del perdón ese texto? Colosenses capítulo 3. Pues Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 habla del perdón. Segunda de Corintios capítulo 10 capítulo 2 versículos 10 y 11 hablan del perdón. Permítanme buscar Efesios capítulo 4 para leer esos dos versículos y ahora hablaremos del perdón. Porque eso es fundamental si ya no amo a mi cónyuge. Efesios 4, 26 y 27. Así dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y sigue hablando, pero permítanme leer el 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Extraordinario. Luego en 2 de Corintios tomé esta referencia porque Pablo pide que se perdone a un ofensor, aquel que causó daño sexual en una familia. Sí, el daño fue sexual. Esa fue la manifestación. Y permítanme encontrar este texto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y al que ustedes perdonan, yo también, porque yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna entre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire qué interesante.
Cuando no perdonamos, el diablo gana ventaja, destruye. Por eso tu corazón puede estar tan solo que dices, ¿y si ya no amo a mi esposa? ¿Y si ya no amo a mi esposo? Ya debo renunciar, ya debo buscar a otra persona, debo resignarme y vivir solamente como amigos, como hermanos, como vecinos. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que examines que hay que perdonar. ¿Conoces el poder del perdón? Si supiéramos el efecto que tiene el perdón, no cerraríamos el corazón para rechazar o huir de las personas que amamos. ¿Qué haríamos? Nos despojaríamos del orgullo, de la amargura, para buscar a esa persona que tanto amamos. No dejaríamos pasar tanto tiempo con enojo y no contaminaríamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, hablando mal del esposo, de la esposa, hablando mal de ellos. Porque contaminamos el corazón de los niños. No lo haríamos porque hemos perdonado. Pero cuando no perdonamos, aquí en la mente y aquí en el corazón y en la boca están las palabras para lastimar, para hacer quedar mal a la persona que nos hizo daño. Usted debe perdonar para amar. Debe perdonar. Y este es el énfasis. Perdonar es lenguaje divino. El perdón, mire, el perdón que nosotros practicamos, y déjeme ponerlo entre comillas, porque no es perdón, pero le llamamos perdón. ¿Qué decimos? No te perdonaré. ¿Cuántas personas han dicho eso? No te voy a perdonar. Pero hay algunos que sí se arriesgan y dicen, sí te perdono, si cambias o me compras algo. Ah, ¿cómo el perdón va a ser eso? El perdón no es un intercambio. El perdón no es, me das algo y entonces te perdono. Ese no es el perdón. Claro, sería muy bueno que la persona cambiara, claro, pero la persona va a cambiar porque usted la perdonó. El perdón va a facilitar el cambio, pero no que la persona venga totalmente cambiada, ya nueva. Por eso muchas veces no perdonamos a la gente porque los miramos igual. Pero es que llegan igual porque no han sido perdonados y usted no debe ser el primero en perdonarlos. Está claro que el perdón primero debe ser el de Dios. Muchas personas no cambian su forma de vivir porque no están buscando el perdón de Dios. No lo buscan. El perdón de Dios es primero y luego buscar el perdón de las personas a las que causamos daño. Otros dicen, ya te perdoné, pero no olvido. Pues no vamos a olvidar. Esa segunda parte hay una razón. No voy a olvidar porque está aquí en la mente, está en el cerebro, allí está en el archivo. No vamos a olvidar lo que sucedió. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No debemos olvidar? No, yo creo que nuestro esfuerzo no debe ser en olvidar. Nuestro esfuerzo debe ser en no recordar, no recordarlo. Y si lo recuerdo, que no me haga daño, pero no estar buscando fotos, escuchando canciones. No, hay personas que empiezan a hurgar buscando información. No se meta en eso. Si Dios le va a revelar algo, Dios lo va a hacer. Pero usted no debe entrar en ese plan de estar buscando algo que le va a incomodar y le va a dañar. Así que el perdón, esa es una forma de decir ya te perdoné. Otros dicen, ¿para qué te perdono si vas a repetir el mismo error? Pues sí, la persona se va a equivocar otra vez, porque no es perfecta. Lo mejor sería que ya no se equivocara. Eso nos daría también esperanza y tranquilidad. Sí te perdono, pero ya no te equivoques. Pero la realidad es que nosotros mismos nos equivocamos. Pedimos perdón a Dios y nos equivocamos. Así que permítanme entonces hablar del perdón como lenguaje divino, no el perdón de nosotros, no nuestras expresiones, para que, para que ustedes como matrimonio continúen firmes y estén casados hasta que la muerte los separe, deben practicar el perdón. Deben practicar el perdón. ¿Cómo es el perdón de Dios? El perdón de Dios es, de acuerdo a Miqueas 7, 18 y 19, que el Señor todos nuestros pecados
los lanza al fondo del mar. ¿Para qué? Para que no regresemos a ellos o para que no los busquemos, para que nuestra vida sea completamente renovada y diferente, que no regresemos al pecado. Si alguna vez traicionamos, que ya no lo hagamos. Si alguna vez mentimos, ya no vamos a mentir. Que exista un plan o un compromiso, primero con Dios y luego con la persona que amamos. Debemos solicitar el perdón, como les dije, primero a Dios. Si tú eres el ofendido, perdona, diciéndolo a Dios. Si eres el ofensor, pide perdón a Dios. El enfoque primero debe ser Dios. Cuando decidimos perdonar, no es porque somos cobardes para pasar por alto una ofensa. Esto debe saberlo usted, sino porque nos mueve el amor de Dios. El perdón es un acto de gracia. Ninguna persona lo merece, pero lo necesita, porque es un acto de gracia. El perdón lo necesitamos, es un acto de gracia. El perdón, esta parte es importante, el perdón es injusto. Sobre todo porque el perdón con matices divinas significa perdonar, aunque no nos pidan perdón. Este es un nivel de perdón divino que el Señor nos perdonó. Jesucristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que lo estaban crucificando no estaban pidiendo perdón, pero el Señor los estaba perdonando. El perdón es divino. Tiene matices divinas el perdón cuando perdonas, aún sin ver resultados notorios que la persona ya cambió. Es importante ese perdón. Solamente Dios nos puede llevar a ese nivel de perdón. Les aclaro, solamente Dios nos puede llevar a perdonar de esa manera. Tu relación con Dios es clave, solamente Dios. La persona que te ofendió no vendrá a ti. Y si viene, qué bueno. No vendrá a ti para pedirte perdón. Y si lo hace, es porque aprendió a no dar lugar al diablo guardando el enojo. En el asunto del perdón, debe tomar la iniciativa el que fue ofendido. Parece injusto, pero es la base del verdadero amor. Debe tomar la iniciativa el que fue ofendido. ¿Cómo? Debería tomar la iniciativa el que ofendió. Pero no. Muchas veces el que ofendió ni siquiera cuantifica lo que hizo. No dimensiona el daño que causó. Por eso anda como si nada. Pero si usted fue ofendido, hágale saber a la persona, dígale a su esposo, mi amor, me ofendiste, me has lastimado, tu indiferencia me está causando daño, tu silencio me ofende. Usted usted que está siendo ofendido, usted que está siendo ofendida, no se quede callada. Ese resentimiento la está matando. Debe hablar con la persona que está a su lado y decirle, me estás ofendiendo. Me siento ofendido por ti, dígalo. Pero también exprese que perdona. No solo mencione, me ofendes. También diga, estoy dispuesto a perdonarte. Por eso, ya no me ofendas. Y dígale de qué manera usted quiere que ya no la ofenda. Debe haber comunicación. Debemos ser específicos en lo que necesitamos. Debemos ser específicos como cuando vamos a comprar zapatos. Específicos. Vamos con el número. Yo calzo, aquí en México, del número 26 y medio. Tiene que ser el medio. Pero muchas veces las personas en las zapaterías me dicen, pues con el 27, señor, o con el 26. Pero tiene que ser el medio, pues así son mis deditos. Yo quisiera que fuera el 27 o el 26, pero muchas veces no hay 26 y medio. Cierran en el 7 o en el 6. ¿Qué hago? Me tengo que andar probando un par, otro par, para que no me queden grandes ni apretados. Es una batalla. Pero aparte hay que escoger el tipo de zapato, la suela, el color. Ahora estoy hablando de hombres. No, ni siquiera quiero imaginar cómo las damas pasan también su tiempecito buscando zapatos, probándolos y luego viéndose en el espejo. Bueno, si nosotros hacemos todo eso, pues también deberíamos ser específicos en decir cómo queremos ser amados. Yo soy del 26 y medio.
A mí me gusta que mi corazón sea lleno de esta manera. A mí me gusta que me digas esto. Deberíamos también solicitar el amor. Usted solicite el amor en su matrimonio. Solicítelo, pídalo. Y no se quede, pues ya ni modo. Ya, no lo va a hacer. No, es importante. ¿Por qué? Porque el perdón es necesario. Perdonar es despojarse de la amargura. Cuando decidimos perdonar, no es porque la ofensa haya sido fácil de manejar y que seamos bondadosos para tolerar. No. Perdonamos porque deseamos nuestro propio bienestar. ¿De qué aprovecha repudiar a alguien y odiarlo las 24 horas del día? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar enojados, molestos, odiando? ¿Quién sufre más? Todos, pero especialmente uno, que es el que guarda resentimiento. Yo he llegado a la conclusión que no perdonamos porque no nos amamos. Uno piensa, no lo perdono porque no merece que lo perdone. Pero quiero decirle, bueno, si usted así piensa, la otra persona no lo merece y no lo perdono. Bueno, pero al no perdonarlo, usted también no está soltando su propia amargura. Y usted está causándose un daño mayor que el que podría causarle a la otra persona. Los primeros beneficiados, cuando perdonamos, somos nosotros. Los primeros beneficiados. Cuando pedimos perdón al Señor, Él nos da su perdón, nos da su bendición. Y debemos perdonar. Este es un tema que deberíamos constantemente tocar en nuestro matrimonio. Porque a partir de que perdonas, te desligas de repetir las mismas actitudes o reacciones y te enfocas en la vida nueva que Dios te ha entregado. Ese nivel de perdón es divino porque solo Dios te puede capacitar para perdonar a quien no lo merece. Perdonar no significa olvidar, porque tienes en tu memoria los hechos, pero cuando los recuerdas, ya no te afecta. Ya no te afecta porque el Señor ha trabajado, te ha dado madurez para perdonar. Entonces, restaura tu relación. Si ya no amas a tu cónyuge, restaura la relación. No pongas remiendos, curitas. No pongas remiendos. Los remiendos son medidas provisionales para aguantar un poquito más, pero se va a romper otra vez. Debe haber una sanidad completa. Quiero presentarles de manera ya aquí para terminar 7 nuevas expectativas para restaurar un matrimonio. Y esto es cuando declaramos, yo quiero amar a mi esposo, quiero amar a mi esposa, quiero intentarlo y quiero que ese amor venga de Dios. Número 1, estaré contigo porque es la voluntad de Dios. Tuvimos un mal comienzo, pero eso no significa que no seamos el uno para el otro. Estaré contigo porque esa es la voluntad de Dios. Cuando tomas esa decisión, honras al Señor que creó el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Honra al Señor, hónralo, hónralo. Y dile a tu esposo, estaré contigo porque es la voluntad de Dios. Dile a tu esposa lo mismo. Y prepárense porque cuando cerremos esta etapa de la escuela para matrimonios, estoy sugiriendo que tengamos una renovación de votos. Que ese día llevemos anillos. Que ese día tengamos una renovación, poniéndonos anillos. No tienen que ser anillos caros, anillos económicos porque son simbólicos, pero ese día tendremos esta renovación. Pero no esperemos hasta julio, donde ustedes van a tener esta actividad. No esperemos. Ahora mismo, esta tarde, ahora allí en casa, dile o en la iglesia donde estén reunidos, declara, yo estaré contigo, porque es la voluntad de Dios. 2, mi prioridad es Dios. Luego tú. Después mis hijos, mis padres, mis amigos y yo mismo, que son mis sueños, mis deseos, mis planes, mis metas. Pero mi prioridad es Dios. Por allí nuestra vida cristocéntrica comienza a tener mejor honra para Dios. Cuando Dios es tu prioridad y que en la práctica lo hagas a través de tu obediencia, tu lealtad, tu disposición para buscar a Dios, para acercarte, para vivir una relación constante en un discipulado con Él y haciendo discípulos también.
Número 3. Remaré contra la corriente. Esta es una buena decisión. Mi egoísmo, mi enojo crónico, mi indiferencia, mi desconfianza. Voy a remar contra eso. Te amaré con el amor agape y esperaré que me ames con el amor agape. Esa es una retroalimentación. Esta es una decisión y un compromiso. 5. Renunciaré al lenguaje gangrenoso. Separación, divorcio, darnos un tiempo, adulterio, infidelidad o palabras malignas para humillarte. 6. Resaltaré el lenguaje que inspira vida. Te bendigo, te amo, te perdono. Es lo que voy a resaltar. Y 7. Haré un pacto este día con Dios y contigo. Qué importante. Todo esto en este día, cuando alguien declare, y si ya no amo a mi cónyuge, renueve su amor. Primero, pide perdón a Dios y que el Señor renueve el amor que se perdió. Porque el verdadero amor siempre estuvo presente. Solo se escondió, lo escondiste, pero el verdadero amor no se extingue. Si no era el amor de Dios, pasó porque era una emoción, un sentimiento, pero es el amor de Dios el que permanece para siempre. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13, y ahora permanezcan el amor, el amor, la fe y la esperanza. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y termino este mensaje con este diagrama. Dios, miren la primera parte. Ustedes vean allí el primer triángulo, donde miren hasta la parte de arriba está Dios. Dios. Luego están marido y esposa. Pero miren, están separados, están distanciados. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la diferencia? Y luego en el segundo triángulo, aquí está ahora Dios, y luego vienen acá esposo y esposa. Pero miren, están más cerca. En el primer triángulo, cuanto más lejos está el matrimonio de Dios, más lejos estarán uno del otro. Y en el segundo triángulo, cuanto más cerca el matrimonio está de Dios, más cerca estarán el uno del otro. Pues gracias a Dios por lo que he enseñado este día. Ahora oraré por ustedes para que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe. Gracias doy a Dios por esta pues gran oportunidad de haber compartido este mensaje. Quiero orar por ustedes, orar por cada familia, por los matrimonios. Permítanme cerrar este tiempo orando. Gracias, Padre Celestial, porque esta tarde me permites dar este tema a mis hermanos de Costa Rica. Gracias por la oportunidad de compartir este mensaje y lo que he aprendido también en mi propio matrimonio. Te ruego, Señor, por las decisiones que están tomando ahora, para que tu Espíritu los guíe a una renovación de su amor. Que si algún matrimonio ha perdido la perspectiva del matrimonio, tú los renueves, Señor. En tus manos los dejo y gracias por permitirme compartir este mensaje de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados matrimonios, pastores, líderes. Nos vemos en la siguiente oportunidad, el siguiente taller, preparándonos porque viene el cierre. Sigan esforzándose, su salida constante, recuerden, porque estamos en oración. Reciban un saludo de mi esposa, de mi familia. Gracias, que el Señor los bendiga y que Dios nos guarde. Gracias.